24 días para la Copa del Mundo. ¿A dónde iba a estar Rock and Gold si no es en el aire de Radio Nuevo Día acompañándote? Vamos a probar, si todo sale bien, poder estar lunes, miércoles y viernes en principio, porque son muchos los menesteres que atender que, bueno, requieren de tiempo y necesito al menos martes y jueves poder darle lugar a ello. Pero a 24 días de la Copa del Mundo, este era el lugar donde teníamos que encontrarnos y donde pretendemos seguir encontrándonos hasta tanto se desarrolle la Copa del Mundo y después de la misma también, obviamente. Para los amigos que tengan FIBU, si quieran cambiar, vamos a armar un evento acá. Pueden venir a Radio Nuevo Día. Tengo algunas, tengo algunas. No tengo álbum, pero tengo FIBU. ¿Vos tenés FIBU, Brian? No, te voy a regalar unas, así intercambiamos. El saludo para todos aquellos que están del otro lado de Radio Nuevo Día. Estoy también en YouTube, aunque no sé si si está habilitado YouTube. Espérenme un segundito porque puede fallar. Sí, está habilitado YouTube. Y como les decía, en este lunes 18 de mayo volvemos tras unos días de calma y de organización necesaria para la vida, porque verdaderamente hubo una tormenta que dejó todo desordenado y había que reordenar las cuestiones. Pero aquí estamos, para acompañarte hasta las 8 de la noche, 45 minutos más o menos de esta propuesta deportiva del aire de Radio Nuevo Día. Mi nombre es Julián Quirós y esto no sería posible sin su excelencia al mando. Brian Álvarez está con nosotros. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo andan? Muy bien, por suerte. Dejamos de emitir por acá y todavía se estaba desarrollando la fase regular de la Copa del torneo Apertura, del fútbol argentino, el cual este fin de semana se terminará, se definirá el próximo campeón, el cual saldrá de Belgrano o River o Belgrano, en el Chateau Carreras o actual Mario Alberto Kempes como escenario de la final del fútbol argentino que reedita lo que para muchos es materia de regocijo, que es aquel Belgrano River que determinó la historia negativa, quizá la historia más, la página más negativa en la historia de River, que fue el descenso al Nacional B, y en este caso vuelven a encontrarse en otro contexto, ¿no? Definiendo, peleando por un título. Título que, como lo decía hoy temprano en Arriba al Día, Héctor Mancilla, con una excelente columna de historia del fútbol, no tiene en primera división los equipos de Córdoba, ni Talleres, ni Belgrano, ni Instituto, ni Racing de Córdoba, ni General Paz Junior, no hay equipo que haya sido campeón de la primera división. Sí, Racing de Córdoba contra Central, sí, Talleres de Córdoba contra... Talleres de Córdoba contra... Talleres Independiente y Racing de Córdoba Central. Así fue las finales del 77 y del 80. Y ahora nuevamente un equipo cordobés disputa esa posibilidad de ser campeón y de ser el primer campeón de la provincia en términos de fútbol profesional. Días en los cuales también se van conociendo los convocados para el Mundial, los planteles que van consolidándose y los que todavía tienen dudas. Entre los que no están confirmados, tenemos que poner a la selección argentina, que además ahora, por lo que vi, tiene algunas dudas que se suman, por claramente el cierre del calendario. Tras una larga temporada, los jugadores empiezan a acusar dolencias y Nico Paz dicen que tiene un golpe que están mirando de cerca desde el cuerpo técnico, porque el jugador del Como podría quedarse fuera de la convocatoria, aunque todavía es temprano, ¿no? Está como fuera de contexto, claro, me equivoqué, no le cambié el nombre. Le mando un saludo al Pela Quirós, que mi viejo que está por allí acompañando esta edición de Rock and Gold. Ahí corregimos, no me di cuenta de cambiarle el nombre, había quedado como fuera de contexto. Ahora sí, estamos ready, correctos
para afrontar el programa. Además, Boca juega mañana por Copa Libertadores también, y esto es un hecho importante. ¿Por qué? Porque Boca se juega un partido sustancial mañana contra el Cruzeiro en condición de local, donde debe ganar para seguir aspirando a la clasificación por sus propios medios. Hablo de la clasificación a la siguiente instancia, a los octavos de final de la Copa Libertadores. Y te dije que hay muchas selecciones que van confirmando ya sus 26 convocados. En el turno de hoy, el más importante es el de Brasil, que confirmó su lista de 26 y tras un hecho inédito verdaderamente el fin de semana que se registró en Brasil, estaba jugando el Santos contra... no me voy a acordar contra cuál era el rival. Momentos en los cuales se iba a producir un cambio en el Santos. Neymar estaba golpeado, estaba tirado, y el técnico y el cuarto árbitro y un jugador, el compañero de Neymar, que es el hijo de Robinho Jr., apuran el cambio, y el jugador que tenía que salir no era Neymar, pero como estaba afuera, terminó quedando afuera. Quisieron devolver el tiempo atrás, comprar una máquina del tiempo, anular el cambio, y le dijeron, no, maestro, ya está. ¿Qué puedo saber eu de esa situación? Claro, exactamente eso le dijo Neymar al cuarto árbitro, y el árbitro le dijo lo mismo, le contestó de la misma forma, como Luisito Subeldía. Lo cierto es que Neymar sacó un papelito y le mostraba a la cámara cuál era el cambio que debía producirse. ¿Por qué? Porque él se estaba jugando todas sus fichas para poder estar en la Copa del Mundo 2026. Y fue un momento verdaderamente tenso el de hoy. Fue, de hecho, podríamos decir cinematográfico la presentación de Brasil, porque de hecho había hinchas en distintos puntos del país, incluso fuera de la casa de Neymar, esperando la convocatoria. Y finalmente hay que decir que Neymar será parte de los 26 de Brasil. Tal cual, Sergio. ¿Habrá show bonito? ¡Sí, chiquito! Sí, yo te digo que Neymar... va a ser odioso el comentario que voy a hacer. Pero para una Copa del Mundo está todo roto. Para jugar una Copa del Mundo como la que se va a jugar, que encima es más larga. Y alguno me dirá del otro lado, vos no sabes nada de fútbol. Me gusta Neymar. No digo que es un mal jugador. Pero está todo roto, Neymar. ¿Qué quieren que le diga? Parece una clínica la rodilla cuando cada vez que juega. No tiene velocidad. Tiene la magia, obviamente, que lo caracteriza con el balón al pie. Algo que no podemos desconocer de ninguna manera, su calidad, su jerarquía. Pero me parece que Brasil, para aspirar a pelear por la Copa del Mundo, necesita bastante más que un Neymar a media máquina. Finalmente, los convocados de Brasil, voy a empezar por acá porque es el más reciente. Alisson, el arquero del Liverpool. Ederson, del Fenerbahce. Y Weberton, de Gremio, son los arqueros. Alexandro, de Flamengo. Bremer, de la Juve, defensores. Danilo, de Flamengo. Douglas Santos, del Zenit. Gabriel Magaláes, del Arsenal, que va a jugar la final de la Champions League. Ibáñez, del Al-Ahly, de Arabia Saudita. Leo Pereira, del Flamengo. Y Marquinhos, del PSG, junto con Wesley, de Roma, son los defensores. En el medio, Bruno Guimaraes. Casemiro, que se despidió del Manchester United con una ovación multitudinaria. Danilo Silva, hombre del Botafogo. Fabinho, del Al-Ittihad, el ex Liverpool. Y Lucas Paquetá son los mediocampistas. Endricky, del Lyon, el hombre del Real Madrid. Gabriel Martinelli, del Arsenal. Igor Thiago, del Brentford. Luis Enrique, del Zenit. Mateus Cunha, del Manchester United. Neymar, del Santos. Rafinha, del Barcelona. Ryan, del Bournemouth. Y Vinicius Junior, del Real Madrid. Son los hombres que integran la lista de Carlo Ancelotti, de Carleto Ancelotti, que
dispuso de estos 26 y dejó afuera a Joao Pedro, el delantero del Chelsea, que era el que estaba pugnando por un lugar en la lista de 26. Va Vini, decime que va Vini, dice Beto. Sí, va Vinicio Junior a la Copa del Mundo. Confirmados los 26 de Carlo Ancelotti para la lista mundialista de Brasil, que tiene varios jugadores que no estarán. Joao Pedro del Chelsea te dije, y Estevao del Chelsea tampoco estará porque se lesionó. Andrei Santos, hombre que también juega en el Chelsea, se quedó afuera. ¿Quiénes más? Bento del Al Nassr, Hugo Sousa del Corinthians se quedaron afuera de esta lista. Bueno, Rodrigo Goes, que se lesionó y no iba a poder estar. Figuras de la selección brasilera: Anthony, hombre del Betis, ex Manchester United. Richarlison, Brian, no va a estar el jugador del Tottenham que todavía está peleando el descenso. Y Savinho del Manchester City. Y otro hombre que, a pesar de sus 41 años, parecía que iba a estar y no va a estar, es Thiago Silva, que se va a perder su quinto mundial. Eder Militao, también hombre del Real Madrid, no va a estar. Se pierden buenos jugadores este mundial por parte de no solo Brasil, sino en varias selecciones. Hay Hugo Ekitike, el hombre del Liverpool, que es delantero del Liverpool. No va a estar Hugo Ekitike, por ejemplo. Así que va a estar interesante la Copa del Mundo y seguramente sea el momento de conocer a nuevas estrellas, porque se nos escapan seguramente muchos jugadores de selecciones menores, pero vamos a ir descubriéndolo. Dice Beto que por Vini no van a pasar primera ronda, por favor. Quiero la lista de Irán, dice el Pela. Bueno, Irán todavía está pugnando porque les den la visa. Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos no le está dando la visa a la selección de Irán, y hoy, a 24 días de que comience la Copa del Mundo, el seleccionado de Irán todavía no tiene asegurada su participación, y lo que le piden a la FIFA es que le presentó una serie de puntos para que respeten cuestiones como la religiosidad, que se respeten a los hinchas, que no sean fruto de represalias, ni el cuerpo técnico ni los jugadores, que tampoco sean a la llegada al aeropuerto del país, si es que finalmente participan, tampoco que sean indagados como si fueran terroristas, ¿no? Incluso hay jugadores que pertenecieron, señalan a la Guardia Revolucionaria iraní, que es un organismo identificado como terrorista por el gobierno tanto de Estados Unidos como el de Canadá, y le dijeron, más allá de que estas personas hayan integrado esta organización, ahora ya no lo están, y les pedimos que respeten, que los respeten. Bueno, habrá que ver en realidad. Todavía de los 48 equipos hay uno que es Irán, en un marco de guerra que se está desarrollando, de hecho, a pesar de la tregua momentánea, que todavía no está confirmada su participación, su presencia. Y hay varias otras selecciones que están siendo confirmadas a lo largo de esta jornada. Una que nos importa a nosotros, o dos que nos importan a nosotros, son la de Austria, que ya fue confirmada en la jornada de hoy por la mañana, que tiene a David Alaba, quizá como uno de los nombres más significativos, más conocidos para nosotros. Arnautovic, que es un delantero ex Premier League, creo que ahora milita en el fútbol árabe. Y Marcel Sabitzer, que es jugador también reconocido, si no me equivoco, en el Liverpool. Son los nombres más reconocidos que conforman la lista justamente de Austria, que es uno de los rivales en la Copa del Mundo de la selección argentina, y que justamente confirmó en la mañana de hoy, en las primeras horas de la jornada de hoy, la lista que integrará su mundial o su selección para el mundial.
Se confirmó República Democrática de Congo, por ejemplo. Se confirmó también una baja muy importante para España, como lo es Fermín López, el hombre del Barcelona, que no va a estar por lesión. Como les decía, Nico Paz, hay que estar atento a lo que suceda con este hombre. Se confirmó la lista de la selección de Cabo Verde, a donde, bueno, no vamos a decir que la tarea del técnico es más fácil porque son menos jugadores, pero imagino que no debe ser tan complejo como ser Scaloni en este momento, que debe estar con 3-4 lugares, 3-4 nombres ahí dando vuelta y todavía no puede definir. Hay que decir, sí, hablando o citando el ejemplo anterior del que hablé de Brasil, que hay una estadística y vamos a tener un bloque estadístico y sobre todo un bloque para darnos manija y elegir creer. Fundamentalmente, nunca en los casi 100 años que hay de mundiales, Brian, nunca en la historia de los mundiales una selección con técnico extranjero logró levantar el trofeo en 22 mundiales disputados. Siempre los campeones fueron con técnicos de la propia nacionalidad. Ahora, Brasil, ¿a quién tiene? A Carleto Ancelotti, italiano. Inglaterra, otro eventual candidato, tiene un técnico alemán, Thomas Tuchel. Estados Unidos, el anfitrión, tiene un técnico argentino que es Mauricio Pochettino. Portugal, que es otro de los que algunos ponen como candidato, tiene un entrenador español, Roberto Martínez, Bobby Martínez. Uruguay lo tiene al Loco Bielsa. Hay solamente en la historia de los mundiales 2 técnicos que llegaron a la final de la Copa del Mundo. En el 58, el técnico sueco de la selección sueca era George Reynor, inglés. Y en el 78, el técnico de Países Bajos u Holanda era Ernest Happel, que era austríaco. Nuestro técnico, Lionel Scaloni, es argentino. Así que en ese sentido, podés quedarte tranquilo, querido Brian. Fútbol fantástico. Y te doy una sola más, para que empecemos y recibo su dato. El saludo para Luis Ubinsky, tarotista de Fuera de Contexto, que el GPS como tarot, el tarot como GPS, la buscan así en las redes sociales y la consultan en tal caso. Mañana tiene su bloque habitual en Fuera de Contexto y va a hablar de cómo se rompe el escepticismo de muchos, como yo, en mi caso, por ejemplo, ante la llegada del Mundial. Y sí, hay que ser escéptico, no boludo, no hay que tampoco ganar enemigos. Yo te voy a dar un dato más en este marco, Brian, antes de ir a un tema, el primero de la noche, quizá el único que lo vas a seleccionar, yo confío en tu criterio. En 1994, Brian, esto creo que ya lo dije el otro día, quizás ya lo tenés presente. La final fue Brasil-Italia. Ganó Brasil por penales. En el 2006, Italia juega la final, define por penales y le gana a Francia en ese caso. De 2006 o de 1994 a 2006 pasaron 12 años, ¿sí? En 2002, Alemania pierde la final de la Copa del Mundo Corea-Japón contra Brasil. En 2014, es decir, 12 años después, Alemania sale campeón del mundo ganándole a Argentina en ese caso, ¿no? 12 años. En 2006, Francia, que había perdido o que perdió la final con Italia por penales, debió esperar 12 años para en 2018 salir campeones del mundo. Alemania salió 12 años, campeón 12 años después. Italia salió campeón 12 años después de haber perdido la final. Y Alemania salió campeón 12 años después de haber perdido la final. ¿Sabés quién perdió la final en 2014, amigo Brian? En 2014. La selección argentina.
¿Sabés cuántos años pasaron de 2014 hasta este 2026? Pasaron 12 años. Señoras, señores, amigos y amigas, si ustedes quieren entrar en el modo Elijo Creer... Sí, señores, pueden entrar tranquilamente en este modo, en el que yo ya estoy y trato de contagiar al resto de la humanidad que se sume. Elijo creer en rock and roll, elijo creer en la vida, más allá de este segmento radial. Después de la primer tanda musical de esta jornada, voy a seguir contándote qué selecciones tienen confirmados ya. No voy a dar la nómina de 26 de cada selección porque dudo que conozcas, al igual que yo, la selección de Jordania, por ejemplo, que también es rival de Argentina y que también ya está confirmada. Pero también te voy a contar qué otros cracks de la actualidad se pierden esta Copa del Mundo. Esto es Rock and Roll. Mi nombre es Julián Quiroz, junto a Brian Álvarez. Te acompañamos por 20 y piquito de minutos más en el aire de Radio Nuevo Día. ¿Esto es Shakira? Esto es Dai Dai, la nueva canción del Mundial. Se pone bueno cuando en la cancha lo damos con mi trueno. Un pase corto, un drible que te marea. La pompa para que el mundo entero lo vea. De Colombia hasta el estadio final. Esta locura es un ritmo internacional. Pinta tu cara con los colores del sol. Chiquita con puerta que viene de nuevo el gol. Tiki-taka, de lado a lado. Todo el estadio ya está bailando. Tiki-taka, de toque en toque. Pasa la bola que nadie se equivoque. Leo, se viene Julián, encaralo, Julián, anda. Esto es Rock and Roll en la tarde-noche de este lunes, comenzando la semana, volviendo al ruedo, agradeciendo obviamente a los amigos y amigas que nos consultaban. Che, ¿qué pasó con Rock and Roll? ¿Qué pasó que no está? Bueno, hemos acomodado la nave y estamos aquí para acompañarlos. Respecto de las listas, te dije que te iba a contar qué selecciones tienen confirmada ya o su lista preliminar o la definitiva. México tuvo un quilombo terrible
dentro de su propia federación por desavenencias entre los dirigentes que no querían prestar a los jugadores. Y el técnico agarró y dijo, muchacho, el que no está acá el lunes, olvídese de ir al Mundial. Y obviamente ahí los jugadores que estaban con posibilidad de ir al Mundial empezaron a presionar a sus clubes para decirle, che, liberame que yo me llevo a perder el Mundial por ustedes. Me voy del club, no vuelvo más. Entonces México todavía está tratando de depurar esa lista de 55 futbolistas que Javier Aguirre, justamente el vasco, deberá determinar quiénes son los que finalmente la compongan. Pero todavía está en el proceso eliminatorio, si se quiere. Ahí hay argentinos, porque está, por ejemplo, Germán Berterame, que es el compañero de Messi en el Inter de Miami, que es uno de los delanteros más fuertes de los últimos años del fútbol mexicano. Y después algunos jugadores interesantes como Bet Vargas, que es cuyo pase pertenece al Atlético Madrid. Y después jugadores, muchísimos, casi todos del medio local, que habrá que ver, viste que ellos se creen su propia mentira a veces, que son una locura de futbolistas, y después van y se comen 3 contra un equipo más o menos y les entran las dudas. El que no está confirmado todavía del grupo A es Sudáfrica, que todavía no se ha anunciado. Sí está confirmado Corea del Sur, que te puedo nombrar a los 26 y no vas a junar a casi ninguno, salvo Heung-min Son, claramente, que es el hombre que actualmente, que era compañero del Dibu en el Tottenham y actualmente juega en el Los Ángeles FC, que justamente es el equipo o uno de los equipos de la ciudad de Los Ángeles, el que tiene la propaganda de YouTube fundamentalmente. República Checa anunció también su prelista, todavía no depuró la misma, por lo que todavía son 55. Canadá, uno de los locales en el grupo B, no confirmó su lista. Sí la confirmó Bosnia-Herzegovina, que buscará dar la sorpresa en el grupo en el que comparte junto con Qatar, Sudáfrica y el anfitrión Canadá. ¿Será que se mete entre los favoritos? Ahí en ese grupo para mí los favoritos son Canadá y la selección de Suiza, que todavía no está confirmada, pero me da la impresión de que son esos los favoritos. En la selección de Qatar, muchos jugadores del fútbol catarí con algún refuerzo de algún extranjero nacionalizado, por ejemplo Edmilson Jr. o Sebastián Soria, pero una selección débil aún todavía, por ejemplo al lado de Bosnia-Herzegovina, que sí tiene algunos jugadores como Edin Dzeko, por ejemplo, a pesar de sus 40 años, tiene una trayectoria la cual respetar y tener en cuenta, claramente, ¿no? En el grupo C, Brasil lo confirmó hoy, ya te la dije, a la lista de Brasil, que cuenta con Neymar entre sus 26 y que es una de las noticias sin duda del día. Marruecos todavía en ese grupo, en el grupo C, no confirmó. Haití sí, y los invito a ver un video de su arquero, Johnny Placide, que tuvo un partido contra México por eliminatoria, que ven ese video nomás y lo compran. Espectacular. Y lo compran al muchacho. Historias, la de la selección de Haití, muy particulares, de jugadores que claramente se han forjado fuera de su país, como la de Ricardo Adé, por ejemplo, que se formó en el ascenso del fútbol chileno y hoy juega en la Liga Universitaria de Quito, pero que, bueno, es una selección menor que además tendrá que enfrentarse a Marruecos y a Brasil, por ejemplo, entre otros. El restante equipo que integra el grupo C es Escocia, que todavía no definió su lista. Tampoco la definió Estados Unidos, tampoco lo hizo Italia. Ya por el grupo D, Paraguay, definió una prelista, pero todavía no los 26 definitivos. Allí en la lista de Paraguay claramente muchos jugadores del ámbito argentino, del fútbol argentino, como por ejemplo Orlando Gil, el arquero de San Lorenzo, o Juan Espínola, el arquero de Barraca Central.
muchos otros con pasado en el fútbol argentino, como Gustavo Gómez, Junior Alonso, Omar Alderete, como Miguelito Almirón también, que son jugadores que conocemos y mucho por estas latitudes, al igual que los hermanos Romero, Ángel y Oscar, que uno en Huracán y el otro en Boca, o al revés en realidad, uno en Boca y el otro en Huracán, actualmente militan en el fútbol argentino, al igual que Alex Arce, que es el goleador de Independiente Rivadavia de Mendoza. Turquía también falta confirmarse. Alemania por el grupo E, falta confirmarse. Verán ustedes que las selecciones más fuertes todavía están dirimiendo su nombre por nombre. Curazao, confirmadísima. ¿Conoces algún jugador? Muy probablemente no, así que no te lo voy a mencionar. Selección que tuvo una situación muy particular. Curazao, su técnico o el que lo llevó al Mundial es Dick Advocat, que es holandés o de Países Bajos. El hombre, después de haber logrado la clasificación, renunció a su cargo y se fue. Pero por presión de los propios jugadores, volvió. Le dijeron, mirá, si vos no venís a dirigirnos, nosotros no vamos al Mundial. Así que fíjate. Y Dick Advocat tuvo que hacerse cargo nuevamente de la selección de Curazao y estará en la cita mundialista. Saludos para mi hermano, el Mago Quiroz, que está por allí. No falta nada, dice 24 días. 24 días. Una selección interesante también para tener en cuenta, como muchas de las africanas, es la de Costa de Marfil, que ya tiene ratificados sus 26 jugadores, con muchos que militan, como históricamente ha sucedido, en el fútbol europeo, fundamentalmente, y entre los cuales se destaca Frank Kessie, hoy actualmente en el Al-Ahly de Arabia Saudita, pero que jugó en Milan y en la Juventus, por ejemplo. Seko Fofana, que es mediocampista del Porto de Portugal. Son dos nombres fuertes de la mitad de cancha. Y después tenés delanteros como Amad Diallo del Manchester United, que es un hombre para seguir de cerca. Joan Boni, que es un joven del Inter de Milán, que también hay que seguir de cerca. Y Nicolás Pepe, por ejemplo, que es delantero del Villarreal, que también tiene un pasado por el Arsenal, que son jugadores interesantes y de buen pie. El técnico es Merce Faé, que ha sido mundialista con la selección de Costa de Marfil, si no me equivoco, en 2006. Ecuador, la selección del argentino Sebastián Becasese todavía tiene que confirmarse, al igual que Países Bajos, ya por el grupo F, todavía debe confirmar Ronald Koeman sus 26. Japón ya los tiene confirmado desde el 15 pasado, desde el viernes pasado, ya lo confirmó, y quizá el único o el hombre que más llama la atención que no pueda estar, pero que tiene que ver con una lesión, es Mitoma, el ex Brighton, que es un jugador realmente muy interesante, un atacante que el tipo se dedicó al fútbol porque quería estudiar en realidad, y como el fútbol le daba posibilidades de emigrar para estudiar en otras universidades, se dedicó, pero al final era futbolista el tipo, no era estudiante. Wataru Endo del Liverpool, nombres fuertes. Daichi Kamada del Crystal Palace, nombres fuertes también. Muchos de estos futbolistas, a diferencia de otros años o de otros mundiales, cómo ha cambiado, digo, la composición de la selección de Japón, juegan en Europa. Ya no juegan, antes en su mayoría jugaban en la liga japonesa. Hoy tenemos a Takefusa Kubo, por ejemplo, de la Real Sociedad. Tenemos jugadores en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en España también, siendo parte de competencias de otro nivel, compitiendo de hecho a nivel continental en Europa, la selección de Japón, que ya está confirmada. Está confirmada Suecia también, que no le gustó mucho a los suecos lo que hizo Graham Potter, el inglés que es técnico, porque dejó afuera a varios jugadores que el hincha entendía que debía estar en la cita mundialista, pero apostó por otros. Me parece que los dos nombres fuertes están en la delantera de Suecia, que son Víctor Gyökeres, que va a jugar la final de la Champions con el Arsenal, y Alexander Isak, que es hombre del Liverpool y que también es un delantero
muy interesante, deporte, que viene de jugar en la Real Sociedad y de marcar muchísimos goles y que ahora va a defender los colores de la selección sueca que dirige, como les digo, Graham Potter. Túnez no está confirmado por ese grupo E. En el grupo G, Bélgica está confirmado y Bélgica tiene muchos nombres que se repiten respecto de mundiales anteriores. Por ejemplo, pienso en Alex Witsel, que está en el Girona, que es un jugador que, digamos, ha salido de las principales carteleras, pero es, lo recuerdo de el Mundial 2014 enfrentándolo a Mascherano, por ejemplo, cara a cara. Va a estar Thibaut Courtois, el arquero del Real Madrid, que es uno de los nombres que tiene, de los nombres fuertes que tiene la selección de Bélgica, que tiene a Rudi García como técnico, Romelu Lukaku, Jeremy Doku, que es extremo del Manchester City. ¿Qué más? Luque Bacchio del Benfica. Leandro Trossard del Arsenal, que va a jugar la final de la Champions League también. Charles de Ketelaere, que es jugador ya hace muchos años de la Atalanta. Jure Tielemans del Aston Villa, compañero de Dibu Martínez. Son algunos de los nombres importantes. Obviamente Kevin De Bruyne también, el mediocampista actual Napoli, ex Manchester City. Son nombres que uno obviamente tiene en cuenta. ¿Por qué me estás imitando? Mi sobrina Vicky me está haciendo burla de este lado. Egipto e Irán todavía no han confirmado sus selecciones. Lo que sí confirmaron son la selección de Nueva Zelanda. ¿Conoces alguno? Improbablemente. No está el profe, por las dudas les aviso a los hinchas de Boca, que no está el profe que le hizo el gol con el Auckland City en el Mundial de Clubes. Por las dudas. España, el equipo de Luis de la Fuente, tampoco está confirmado. Cabo Verde, selección africana que también integra el grupo H, sí está confirmado. ¿Conoces alguno de sus jugadores? Improbablemente. Uruguay, falta confirmarse el equipo de Marcelo Bielsa, al igual que Arabia Saudita. Francia es uno de los grandes que sí confirmó sus 26. No está Antoine Griezmann, por ejemplo. Hay varios nombres que no forman parte de la nómina de Didier Deschamps. Los más significativos: Ryan Chekri del Manchester City, Desiré Doué del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, obviamente, del Real Madrid, Bradley Barcola de Paris Saint-Germain, y un nombre particular que, ¿cómo son estas cosas de los papeles? Michael Olise, o Michael Olise, como quieran llamarlo ustedes, nació en Inglaterra. Nunca fue a Francia hasta que lo convocaron a la selección. No habla francés. Su papá es nigeriano y su mamá es franco-argelina. Sin embargo, va a jugar para la selección de Francia. O sea, no tiene nada que ver con Francia, va a jugar para la selección de Francia. Camavinga se quedó afuera, el hombre del Real Madrid. Sí va a estar Aurélien Tchouaméni, hombre que ojalá le toquen los penales, si es que no se enfrenta. Y varios nombres que ya estuvieron, de hecho, en la anterior cita mundialista. Y algunos nuevos, como por ejemplo Malo Gusto, hombre del Chelsea. Francia confirmada. Senegal por anunciarse todavía, al igual que Irak. Noruega también por confirmarse. Esperamos por Argentina, obviamente, en el grupo J de este mundial, que todavía debe definirse. Argelia debe definirse. Ya te dije que Austria y Jordania se confirmaron los 26 que irán al mundial. Portugal, por su parte, todavía no fue confirmado el equipo de Cristiano Ronaldo. En ese grupo, en el grupo K, sí está confirmada República Democrática de Congo, que tiene a Cedric Bakambu como uno de sus nombres fuertes. Y se me escapa alguno. Y Aaron Wan-Bissaka también, hombre del Chelsea, del Arsenal, perdón, si no me equivoco. Y Axel Tuanzebe también, que es defensor también, si no me equivoco, del Arsenal. Se confirmó Uzbekistán el 5 de mayo pasado, ya confirmó. Colombia tiene una prelista confirmada, pero no sus 26. Inglaterra te dije que no.
Croacia hoy confirmó su lista. Croacia sosteniendo la columna vertebral con Luka Modric, con Mateo Kovacic, con Mario Pasalic, con Iván Perisic, también campeón de Champions con el Inter de Milán. Josko Vardiol también, que es aquel enmascarado que no pudo marcar a Messi en la semifinal, entre algunos de los nombres, que en líneas generales mantiene la columna vertebral el equipo croata. Ghana por confirmarse, Panamá por confirmarse, son los equipos del Mundial. Y como te dije, hay que poner un asterisco respecto de la situación de Irán, que si no les otorgan la visa, difícilmente puedan participar de la Copa del Mundo. Y ahí no sé, la verdad que no tengo registro de cómo actuó en alguna otra ocasión de guerra la FIFA al respecto de esta situación. Llama la atención que no les otorguen la visa. Saludos para la Pela, que dice que me estaban escuchando con su vieja mientras volvían a su casa, o no sé hacia dónde irían. Pero le mando un saludo. Esos son los equipos confirmados. Me queda entonces la lista de los jugadores que se pierden y te la voy a dar rapidito para ir sabiendo quiénes no van a estar durante esta Copa del Mundo. Por ejemplo, Donnarumma no va a estar, pero Arturo Vidal no va a estar. Pero claramente son de selecciones que no van, ¿no? Que no juegan este Mundial 2026, por ende era lógico que no estén. O Robert Lewandowski, no juegan sus selecciones. Pero de las que sí juegan, yo te nombré ya a Rodrigo Goes, que se rompió los ligamentos, a Hugo Ekitike, que se rompió el tendón de Aquiles y no va a estar. Por Argentina podríamos contar a Juan Foyt, que yo creo que podría haber sido un número puesto en esta selección, o al menos uno de los que discutiría un puesto. Jack Grealish, el 18 de enero se fracturó el pie izquierdo jugando con Everton ante Aston Villa y no va a jugar. Se perdió toda la temporada y obviamente el Mundial. Joaquín Panichelli por Argentina también. Hoy fue reconocido como el mejor jugador de la temporada del Racing de Estrasburgo, pero no va a estar porque por la rotura de su rodilla derecha. Hugo Ekitike también, que delantero del Liverpool, que sufrió una lesión en la vuelta del partido por Champions League contra el PSG y que como va a estar afuera por 9 meses, no formará parte de la lista de Francia para este Mundial. Serge Gnabry por Alemania tampoco va a estar. Xavi Simons por Holanda o Países Bajos. Eder Militao, Estevao son los que están confirmados que no irán. Hoy también se empezó a hablar de Lamine Yamal, que por lo menos, lo que se habla en principio es que no va a estar por los 2 primeros partidos, al menos, de esta Copa del Mundo, por justamente una lesión muscular que se presentó en la última fecha. Joaquín Piquerés por Uruguay, habrá que ver si llega. Fermín López hoy se descartó que por una fractura y una operación del quinto metatarsiano del pie derecho no va a estar en la Copa del Mundo. Y así, crucen los dedos porque no pase nada más, nada raro, por favor les pido. 20 horas en la República Argentina. Nos vamos a despedir de esta propuesta de lunes retomando la habitualidad, el intento de normalidad aquí en Radio Nuevo Día. Con esta propuesta que gracias al enorme Brian Álvarez hacemos día a día aquí. O ahora lo intentaremos hacer 3 veces por semana. Si ustedes ven que no llegamos, algo pasó. Pero no se preocupen, que no va a ser nada grave, pero sí hay que atender otras cuestiones que están sucediendo. Mi compromiso siempre es tratar de estar aquí con ustedes. El miércoles nos reencontramos con más Rock and Gold. Brian Álvarez, Julián Quirós, de este lado agradeciéndote que hayas estado. Si todavía no te enteraste, quedan 24 días para la Copa del Mundo. La anterior no solamente la ganaron los jugadores, la ganamos nosotros acá poniendo lo que tenemos que poner. Así que te pido por favor que actives tu interruptor
y te pongas en modo mundial. Porque Nuevo Día ya lo está. De hecho, en nuestras redes sociales hay sorteos que se vienen y tenés que estar atento. ¿Sí? Hasta mañana, tempranito arranco, soy el encargado de arrancar la programación en el inicio de la jornada con Buenos Días Malvinas. Pero vos te quedás con la buena música que dispone Brian para cada jornada en el aire de Radio Nuevo Día. Vicky Quirós, en la co-conducción, ¿querés despedirte de la gente? ¿Te animás? Porque estás hace media hora haciéndome burlas acá al lado de la mesa y ahora no te animás a hablar. Mirá vos. Mañana nos reencontramos, amigos y amigas. Sigan informados en el diarionuevodía.com.ar y con buena música acá en el 100.9. Chau. Strong, die, die, equal, darling, darling, let's go. Die, die, equal, darling, darling, let's go. Come follow your desire. When there's a will, there's a way. You're the owner of that fire. No one can take it away. Sweat and blood to write your story. That is how you pave the way. And lows, all the tears and the pain. You've been there through it all, been through it all. Just do it again. Now you got to believe.